Hola, ¿qué tal? Buenos días, el Señor te bendiga. Recibe un saludo de parte de la página Mujer Emprendedora, de parte de nuestros pastores Edgar Castillo, Laura González. Te saludamos, te amamos y te queremos pedir también que compartas esta página para que se pueda difundir la palabra y también envía tus peticiones en esta hora. Vamos a ponernos en manos del Señor, vamos a dejar que Dios hable en nuestra vida. Amén. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias, Señor. Yo sé que tú estás en este lugar. Yo te quiero pedir, Señor, que seas tú bendiciendo, Señor, esta palabra, Señor, que se va a impartir. Que seas tú, Señor, hablando a tu pueblo, Padre, a esas mujeres que necesitan algo de tu palabra. Espíritu Santo, pon en mi boca esa palabra necesaria, Señor. En el nombre de Jesucristo, toda la gloria y la honra es para ti. Y bueno, yo quiero compartirte esta palabra que dice en el libro de Romanos 11:29. El tema es: activa tus dones con responsabilidad. ¿Sí? ¿Cómo es activa tus dones con responsabilidad? Bueno, mucha gente a veces nos pregunta en el trayecto de mi vida espiritual, el caminar con Cristo. Yo he escuchado gente que pregunta que si los dones son irrevocables. Y por eso me basé en Romanos 11:29, donde dice que los dones son irrevocables. Vamos a leer, por favor. Yo te invito a que vayas al libro de Romanos 11:29. Romanos 11:29 dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y muchos preguntan, o muchos dirán o entenderán: bueno, esta palabra es para el pueblo judío, era para el pueblo judío. Sí, verdaderamente era para el pueblo judío. Y si nos vamos a un contexto, ¿verdad? Vamos a leer desde el 28, y, o sea, un texto antes y un texto después. Dice, así que ese sería el versículo 28 del mismo Romanos 11. Dice, así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Está hablando de los judíos. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. ¿Sí? Está hablando del pueblo judío. Dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Ahora vamos al verso 30. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la obediencia de ellos. ¿Sí? Esto quiere decir que sí era para el pueblo judío, pero tenemos un Dios tan grande y tan misericordioso, que eso es lo maravilloso de la palabra, mi hermana, mi hermano. Eso es lo maravilloso, que nosotros podemos aplicarlo a nuestra vida. Sí, podemos aplicar esta palabra porque también nosotros hemos recibido esos dones. No solamente el pueblo judío, sino también tú y yo hemos recibido esos dones. Y son irrevocables, mi hermano. Y no por eso nosotros vamos a tomarlos con irresponsabilidad. Por eso el tema es: activa tus dones con responsabilidad. ¿Sí? El Señor nos ha dado esos dones. Y dice el versículo 30, dice, pues como vosotros también en otro tiempo eras desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia, gloria a su nombre, porque tú y yo éramos desobedientes a nuestro Dios, pero aún así Dios tuvo misericordia de nosotros, y los dones son siempre para nosotros, irrevocables. ¿Sí? Tú y yo tenemos dones, tú y yo nacimos con un propósito, tú y yo tenemos esos dones y tenemos que activarlos con responsabilidad. ¿Sí? A muchos de nosotros, aún en el pueblo cristiano, tenemos esos dones y no los hemos sabido activar, no hemos sabido actuar con esos dones. Entonces tú y yo tenemos que aprender esto. ¿Por qué te digo esto? Bueno, porque vemos muchos casos, aunque Dios siempre ha sido misericordioso. Vimos el caso, y vamos a ver el caso de Elí. Déjame te digo el caso de Elí. En Primera de Samuel 2:30, vamos a buscarlo. Primera de Samuel 2:30.
Primera de Samuel 2:30 nos dice: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Sí? Aquí está dándole la palabra a un sacerdote, a un sacerdote. ¿Cuántos de ustedes somos sacerdotes? Yo creo que todos somos sacerdotes en nuestra casa, en nuestro hogar, pero aún los dones que Dios ha puesto en nosotros, aquí el sacerdote Elí los tomó en poco. Aquí el sacerdote Elí los tomó en poco. Sin embargo, Dios no le quitó los dones, simplemente desechó, ¿sí? Dios dijo: nunca haga yo tal, porque yo honraré a los que me honran. ¿Cuántos quieren ser honrados por Dios? Tú quieres ser honrada por el Señor, activa tus dones, ¿sí? Úsalos, usa tus dones. Podemos ver también el caso del rey Saúl. El rey Saúl en Primera de Samuel 15:11. Primera de Samuel 15:11. Primera de Samuel 15:11 dice una palabra muy fuerte. Sí, dice una palabra muy fuerte porque dice: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no me ha cumplido mis palabras. Esto era un llamamiento del rey, sí, irresponsable. O sea que lo que Dios había puesto en manos del rey Saúl lo tomó con irresponsabilidad. El rey Saúl fue puesto a causa. El rey Saúl fue la respuesta al pueblo de Dios. El pueblo de Dios clamaba por un rey. El pueblo de Dios clamaba por ese rey y fue la respuesta a las oraciones de un pueblo. Por tanto, Dios lo escogió a él y puso en él sus dones, lo dotó de cosas importantes para poder gobernar, para poder reinar sobre su pueblo amado. Sin embargo, Saúl también tomó en poco lo que Dios había puesto en sus manos. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho esto? ¿Cuántos de nosotros el Señor ha puesto en nuestras manos dones? ¿Cuántos de nosotros ha puesto talentos? El llamamiento que el Señor ha puesto en nosotros no lo queremos tomar porque lo tenemos en poco. Usted y yo tenemos que ser responsables. Yo creo que todos en un momento dado que conocemos al Señor, en un momento dado que ya vamos caminando, ¿verdad?, los caminos del Señor, te vas dando cuenta de que Dios te ha dado un llamado, que tú puedes ser útil en algún área de la iglesia, que tú quieres ser útil en el caminar con Dios y te das cuenta de que Dios te está usando. Sin embargo, llega el momento en que te vas acostumbrando y te cansas de llevar el llamado del Señor. Entonces tú y yo tenemos que ser responsables y no tener en poco lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Este es el caso. Saúl despreció las instrucciones que Dios había dado, ¿sí? Y no olvidemos el caso de Sansón, donde Dios también lo dotó. Dios también le dio esos dones, ese joven, porque era joven, sin embargo tuvo en poco lo que Dios había puesto, ¿sí? No olvidemos el caso de Zafira y Ananías, que tuvieron en poco el Espíritu Santo, que tuvieron en poco las instrucciones que Dios había dado por parte del Espíritu Santo. Amén. Entonces, usted y yo, como hijos de Dios, debemos de ser más responsables y ser agradecidos con ese don que hemos recibido de parte del Señor. Seamos responsables con lo que Dios nos ha dado, ¿sí? Porque fíjese usted que aún la palabra de Dios dice que dio dones a los rebeldes. La palabra de Dios lo dice en el Salmo 68:18. Si usted lo quiere buscar, dice que lo dio para que Él se glorificara. Bueno, ¿y cómo que le dio dones a los rebeldes? Sí, es que todos tenemos un don, ¿sí? Te pongo un ejemplo, el espiritismo. El espiritismo son dones,
que Dios había puesto en esa persona. Sin embargo, son usados con irresponsabilidad. Y usted me preguntará, bueno, ¿y qué don está operando en ella? ¿Sí? En esa persona, en el espiritismo, ¿qué don está operando? Bueno, pues el don de discernimiento. El don de discernimiento es un don y lo tienen tan agudo, ¿sí? Que ellos ayunan, ellos oran, ellos hacen todo lo suyo para que Dios les revele. Sin embargo, el enemigo los utiliza, los mismos dones que Dios puso en ellos, para ser puestos, para ser usados o mal utilizados, ¿sí? Ese sería un ejemplo de un don irresponsable, ¿sí? Si nos vamos nosotros al año 2020, ¿verdad? ¿Cuántos dones y talentos Dios ha puesto en nosotros? ¿Sí? El don siempre va a venir con una instrucción. Por eso hablábamos ahorita de Samuel. Él tenía instrucciones de cómo gobernar, sin embargo, él no tomó las instrucciones, ¿sí? Podemos ver eso. Tener en poco el llamado también viene a traer consecuencias, ¿sí? Si usted y yo tenemos en poco el llamado, tomamos a la ligera, siempre va a traer consecuencias y podemos ser removidos, ¿sí? No se nos van a quitar los dones, pero vamos a ser removidos de Dios, ¿sí? Terrible cosa es esto. Terrible cosa es ser removido por Dios. Imagínese que Dios diga, como le dijo al sacerdote Elí, nunca tal haga yo tal cosa. No, que el Señor mejor hable de nosotros y que diga, yo honro a los que me honran. Honre al Señor con sus dones, honre al Señor con sus talentos. Usted y yo tenemos esos dones, usted y yo tenemos esos talentos y tenemos que aprovecharlos al 100%. Dice Dios, esto afectaría, si usted y yo desobedecemos, afectaría aún a nuestras generaciones. Si usted y yo, por poquito que desobedezcamos la instrucción del Señor, podría causar grandes consecuencias. Fíjese lo que dice la palabra en Jeremías 48:10. Jeremías 48:10 es una palabra tremenda. Vamos a buscar Jeremías 48:10. Y eso es a lo que yo me refiero, a las consecuencias. ¿Cuántas consecuencias podemos cargar o acarrear a través de que no obedecemos o que no tomamos nuestros dones con responsabilidad? Tremenda palabra es esta. Respire hondo, inhale, exhale para recibir esta palabra. Dice, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. ¿Qué quiere decir esto? Dios está hablando tan fuerte y dice, el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Si tú sabes hacer las cosas, dice, indolentemente significa irresponsablemente, negligentemente, con pereza, que tú haces las cosas tomando en poco lo que Dios dice, y Dios maldice. Qué tremendo es esto. Que Dios nos maldiga. Que Dios diga, el que tome indiligentemente, ¿sí? El que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Usted y yo tenemos que hacer la obra del Señor con gozo, con alegría. Activa tus dones, activa lo que Dios ha puesto en ti. Ya no esperes más en activar lo que Dios ha puesto en ti. No permitas que el enemigo venga a detener o que él quiera utilizar los dones que Dios ha puesto para ser exaltado o alabado Él. Nunca jamás tal sea esta palabra. Vamos a ver otro caso de dones que están mal acomodados. Veamos un caso, por ejemplo, yo le pondría a los cantantes. Yo pondría un cantante, ¿sí? Ellos tienen un don y es un don puesto por Dios. Un talento también, es un talento. Vamos a ver la diferencia entre talento y don. Bueno, pues los cantantes, una cosa es cantar, tienes el don, tienes el talento, de cantar, cantas muy bonitos, alcanzas las altas, alcanzas la baja, arreglas, acomodas, tienes el talento. Pero interpretar la canción es otra cosa.
¿sí? Veamos el caso de Michael Jackson. Tenía el talento de cantar y de bailar, y la gente los seguía y aún los hacía temblar, ¿sí? Llenaba los estadios. ¿Por qué? Porque era el carisma, era el don que Dios había puesto en él. Sin embargo, él lo utilizó mal. Él lo utilizó para mal. Él no lo supo utilizar con responsabilidad. Si nosotros pusiéramos, por ejemplo, un canto, cuán grande es Dios, en la boca de José José tal vez, en la boca de Juan Gabriel, en la boca de Luis Miguel, ¿cómo cree usted que lo interpretaría? Dios puso sus dones ahí, Dios puso el talento ahí, tienen el talento, pero para interpretar, créame que usted y yo, al escucharlos a ellos cantar un canto de esos, temblaríamos por el Espíritu Santo que tenemos nosotros, al escuchar cómo una persona interpreta un canto. ¿Sí? Usted y yo tenemos que tener el talento unido con el don, ¿sí? Y hacer temblar la tierra con esos dones. Usted y yo tenemos que aprender a utilizar esos dones con responsabilidad. Simplemente el cocinar, usted puede cocinar un platillo, un huevito, ¿sí? Y su vecina también, y no le va a salir igual. ¿Por qué? Porque ella tiene un sazón en su mano, que es el don que Dios puso en ella, y la vecina tiene otro don, otro sazón. Sin embargo, es el mismo don que puso en las dos. Amén. Así es que usted y yo aprendamos a utilizar con responsabilidad y a valorar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Empieza a activar tu fe. Tenemos un Dios de misericordia, tenemos un Dios grande, fuerte, poderoso, un Dios que te ha dado la oportunidad, ¿sí? Esos dones son irrevocables, no te los va a quitar Dios, ¿sí? Tú tienes que aprender a desarrollarlo, tú tienes que aprender a activarlo, ¿sí? Dios es un Dios de misericordia, que si tú y yo nos arrepentimos de no haber utilizado nuestros dones, Dios tiene misericordia como David. David se arrepintió y Dios volvió a poner ese don, su don siguió operando en él. Así tú y yo, ¿sí? Vamos a Primera de Corintios, vamos a terminar con este pasaje, Primera de Corintios. Ahí es donde habla de los dones, capítulo 12, ¿sí? Usted puede estudiar Corintios capítulo 12 y ver todos los dones, y usted puede decirle a Dios: Señor, ¿cuál es mi don? Señor, dime cuál es mi don y enséñame a activar ese don. Yo sé que tú has puesto algo en mí. Entonces tú dile al Espíritu Santo: ayúdame, revélame cuál es el don para poderlo activar. Primera de Corintios 12, capítulo 12, versículo 7 dice: pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Esa es la palabra clave, para provecho, porque tú y yo todo lo que hacemos tiene que ser para provecho, para bien de nosotros, para bien de nuestra familia, de nuestro espíritu, para bien de los que nos rodean, de nuestros hijos, para bien de todos los que están alrededor de nosotros. Es el Espíritu Santo el que tiene que operar en nosotros y sus dones tienen que ser activados. Tú y yo tenemos que activar ese don. Tú y yo nacimos con un propósito. Tú y yo nacimos con ese propósito, el cual Dios quiere activar en ti, ese don. Así es que empieza a ser buen administrador. Empieza a administrar bien lo que Dios te dio. Administra tus dones. Ese es el llamado que hoy te doy en esta mañana. En esta mañana yo quiero darle gracias a Dios por esta palabra. Yo quiero darle gracias a Dios, pero también permíteme orar por ti. Permíteme el pedirle a Dios que active tus dones, que seas tú activándote. Hoy tienes el tiempo, hoy tienes mucho tiempo de estar orando. Ahorita que estamos en esta contingencia, tú puedes encerrarte en tu casa, orar y pedirle a Dios. Y a través de estos dones, tú conoces los dones, ¿sí? Palabra de ciencia, palabra de sabiduría, palabra de fe. Ahorita, ¿cuántos necesitamos esa palabra de fe? Activa tu fe
en esta hora. Activa la palabra para que tú la puedas disponer a los demás, porque no tengas duda que el Espíritu Santo siempre estará respaldando el don que Dios ha puesto en ti. Recibe un saludo cordial, pero vamos a orar primeramente. Padre, te doy gracias, Espíritu Santo, por esta palabra. Gracias, Señor, porque yo sé que esta palabra quedará en los corazones de muchos, Señor. Yo te pido, Señor, que no solamente se quede ahí, Señor, sino que seas tú fructificando, Señor, esta palabra, que seas tú operando, Señor, a través de los dones en mis hermanos, Padre. Todo aquel que escuche esta palabra, Señor, sea, Señor, activándolo usted, Señor. Active a mis hermanas, Padre. Yo te pido, Señor, por las peticiones que han sido puestas, Señor, en esta línea, Padre. Todos los mensajes de mis hermanos, saludos, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, yo pongo en tus manos cada vida, en el nombre de Cristo Jesús, y no olvides, amén, amén, y no olvides conectarte, no olvides compartir la página. El Señor te bendiga, Dios te guarde, te amamos y te extrañamos. En el nombre de Cristo, Dios te guarde.